Bien, pues buenas tardes a todos, hermanos, los que estamos presentes para hacer este culto vespertino en este Día del Señor, y también a los hermanos que van a seguirlo también por internet, los hermanos de Barcelona, de Rubí principalmente, así como también pues, otros que no sabemos, ¿no?, en principio pues, la procedencia, pero que también pues, por medio de internet están conectados. Ahora han visto que el lugar de la retransmisión ha cambiado, ahora sigue siendo el local de la iglesia, sigue siendo pues, un culto público, pero es una habitación más exterior y entonces esperamos que la conexión a internet sea también mejor. Esta es la razón por la cual estamos ahora pues, en este lugar. Y bueno, pues vamos a comenzar todos juntos a dar la gloria a nuestro Señor tal como Él nos pide. Y lo vamos a hacer pues cantando el Salmo 147. Salmo 147, alabad, ajá, porque es bueno cantar al Dios nuestro los salmos. Alabad, porque es bueno cantar al Dios nuestro los salmos, pues suave es y con belleza siempre entonar la alabanza. El Señor está por los siglos, a Jerusalén construyendo, de Israel está recogiendo a los echados en exilio. Él sana las almas quebradas y venda sus malas heridas. Cuenta el número de estrellas, llama por nombre a todas ellas. El Señor nuestro es muy grande y es el de mucha potencia, y la suya inteligencia no puede enumerarla nadie. El gran Señor a los humildes ensalza con muchas bondades, mas a los que el mal han obrado hasta el polvo ha humillado. Cantad a Jehová el Dios santo, de alabanza fieles cantos. Cantad por tanto al Dios nuestro, con arpa y ánimo presto. Él es quien con su mano cubre todos los cielos con las nubes. Asimismo es quien prepara la lluvia para la tierra, el que da a los montes hierba. Él es el que a todo momento da
lo que clamaba. En la gran fuerza del jumento, no toma el contentamiento, ni él tampoco se complace en piernas del hombre veloces. Complaces el Señor de gloria en los que lo temen piamente, en los que esperan diariamente en su inmensa misericordia. Jerusalén al Señor loa, oh Sión al Dios tuyo alaba. Fortificó pues tus cerrojos, adentro bendijo a tus hijos. Él en su término paz pone, te hará saciar con gran grosura. Envía a la tierra su palabra muy presto corre. La nieve como la lana, cual ceniza escasa derrama. Él echa su hielo temible, su palabra envía y lo derrite. A Jacob su palabra hablado, a sus preceptos y juicios, con las naciones no lo hizo, no han conocido sus juicios. Amén. Oramos al Señor. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, senos aquí, Señor, de nuevo, ante tu presencia, Señor, en este tu santo día de reposo. Oh Señor, qué gozo que nos permitas a tu pueblo, Señor, congregarnos, Señor, para darte la gloria y la honra solo a ti, Señor. Como pueblo, Señor, declarando al mundo, Señor, a los principados y potestades también, en los lugares celestiales, que nuestro Dios es el Rey, el Todopoderoso, Creador y Sumo Soberano de todo cuanto existe. Tu providencia está sobre todas las cosas, sobre toda criatura. En ti tenemos, Señor, todas las criaturas el ser. Y, Señor, tú eres un Dios bueno, misericordioso, clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad para con los que, Señor, te temen. Aún, Señor, tal como hemos cantado, aún, Señor, tú manifiestas tu bondad, tu misericordia, Señor, sobre la creación. Señor, tú das, Señor, aún a los animales, Señor, irracionales, las cosas necesarias para su sustento. Tú das, Señor, también al género humano, Señor, estaciones. Tú le das, Señor, cosechas. Tú llenas de alegría los corazones y de sustento, Señor. Y aún, Señor, pues también haces salir el sol sobre justos y injustos. Tú mantienes las columnas de la tierra. Tú eres el Señor quien sostienes este mundo, el cual está, Señor, terriblemente, Señor, atravesado por el pecado de los hombres. Señor, roto por la rebelión del hombre, bajo la maldición, Señor, que tú has hecho pesar sobre la creación entera. Y, Señor, pues aún y con todo tú eres bueno. Y tú, Señor, pues eres quien prolongas,
Señor, la vida y el ser a toda criatura. Confesamos, Señor, que tú eres bueno. Confesamos, Señor, que tú cuidas de tu creación y que, Señor, tú no le pagas a ella conforme, Señor, es debido a la maldad de los hombres, conforme, Señor, a la rebelión de los hombres, que, Señor, pues te afrentan, Señor, continuamente, Señor, rechazándote a ti, y, Señor, pues no queriendo tampoco saber nada de tu Cristo, de tu ungido, de tu Mesías, el Señor Jesucristo, en quien has puesto tú toda gracia, Señor, para que los hombres vengan a ti por medio de él, el único camino, la verdad y la vida, sin el cual nadie puede llegar a ti, Padre nuestro. Queremos, Señor, pues, darte la gloria y la honra como nosotros, como pueblo, Señor. Señor, porque a nosotros nos has dado la gracia de poder recibir tu palabra, tus preceptos, tus juicios, tal como hemos cantado en este salmo. No lo has hecho con las naciones, tú has abierto nuestro oído, has abierto nuestro corazón, Señor, para que podamos responder a tu evangelio, a nuestro Señor Jesucristo. Y aún, Señor, pues tú perdonas y cubres nuestras faltas diarias por amor a Jesucristo, tu Hijo. Gracias, pues, por la misericordia que nos das. Gracias, Señor, por que tú también estás edificando a tu iglesia, a tu Sion, Señor, a tu pueblo, en este tiempo también, en este tiempo de pandemia, en este tiempo en el que, Señor, en cuántas naciones de la tierra no se puede congregar tu iglesia. Oh, Señor, que esto nos pese, que esto sea para nosotros, Señor, también un dolor en nuestro corazón, y que, Señor, estemos orando y clamando a ti para que tú puedas librar a tu pueblo, Señor, de esta plaga, Señor, que hay en el mundo, para que, Señor, podamos tener la libertad para congregarnos, Señor, la libertad para llevar una vida, Señor, pues en toda piedad y honestidad, como nos dice tu palabra, una vida apacible, Señor, para servirte a ti. Pero, Señor, también queremos pedirte que tengas misericordia del mundo, Señor, para que ellos también puedan recibir el mensaje del Evangelio, la predicación de tu palabra. Yo, Señor, haz que tu palabra resuene por todas partes. Haz que tu palabra, Señor, avance. Haz que tu palabra, Señor, pues se corra y sea glorificada. Haz que tu palabra tenga un progreso en este tiempo, Señor, que es en el cual, Señor, todo está en contra de este progreso y de este avance. Señor, que tú puedas hacer que la gente pueda escuchar claramente la voz del Evangelio y de tu palabra, y puedan, Señor, reconsiderar sus caminos, y puedan ver que estás tú de pie, Señor, y que tú eres aquel ante quien ellos han de dar cuenta. Y, Señor, que todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Y, Señor, que no hay ninguna esperanza de salvación para nadie, si no es a través de tu Hijo Jesucristo. Señor, pues eso es lo que te pedimos. Danos a nosotros, Señor, en esta tarde podernos, Señor, gozar y alegrar de conocerte y de estar en tu presencia. Bendice, Señor, te rogamos, toda parte del culto, que sea, Señor, para ti de tu agrado, que tú veas, Señor, lo que decimos, pero también, Señor, el corazón nuestro con el que te lo damos. Y, Señor, que sea de tu agrado. Sabemos que en nosotros siempre hay fallas, por lo cual pedimos a que sea nuestro Señor Jesucristo, el sumo sacerdote que tenemos en los cielos, quien presente, Señor, nuestras personas y nuestros servicios agradables delante de ti. Pedimos, Señor, tu bendición, sobre todo por tu palabra, Señor, en nuestros corazones, en nuestros entendimientos, para que lo podamos, Señor, también poner por obra. Gracias, pues, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por este lugar. Gracias, Señor, por los hermanos a los cuales también has recordado aquí en Miranda. Señor, pues a Joel, que ha sufrido la enfermedad del coronavirus, Señor, y que lo ha recuperado, así como también has guardado a su familia. Y a nosotros también, Señor, que nos has guardado de todo mal, como también, Señor, a todos los hermanos de nuestra congregación, también en Rubí, en Barcelona, también los hermanos en Pau, en Francia, y, Señor, pues también los hermanos que conocemos, aunque también conocemos a otros que están bajo la enfermedad, y te pedimos, Señor, por su liberación, en especial por Bill, Señor,
que tú lo estés recuperando, Señor, y Señor, pues que también estés guardando a toda su familia. Padre nuestro, también pues queremos pedirte por todos los hermanos que tenemos en distintos lugares de la tierra, por los hermanos, Señor, sobre todo en Escocia, pues que tú sigas guardando a las congregaciones, a los hermanos ya de edad avanzada, Señor, a los pastores también, ya mayores, Señor, que hay jubilados o no. Y Señor, pues queremos pedirte que les estés guardando también en este tiempo. Y Señor, que también allí pueda venir pronto, Señor, en el Reino Unido, en los distintos territorios, Señor, la libertad para poderse congregar, así como también nuestros hermanos en Hispanoamérica, en Colombia, en Venezuela, Señor, te lo rogamos también, los hermanos en Estados Unidos, oh Señor, también por estas perturbaciones del orden público que hay allí en Estados Unidos, y pedimos que estés guardando, Señor, sobre todo a los que sean tuyos, Señor, y traigas también paz al país, Señor, y haz que tu palabra, Señor, sea enseñada y sea predicada fielmente y pueda alcanzar de nuevo a toda la nación. Señor, pedimos por todas las naciones de la tierra, para que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado, para que sea reconocido como Él es, el único mediador entre Dios y los hombres, a quien es el único que se le tiene que dar gloria y honra. Gracias, Señor, por hacernos heraldo de tu evangelio, de tu palabra, y permítenos, Señor, estar anunciando y enseñando fielmente hasta el fin del mundo, tal como tenemos su palabra de que he aquí está con nosotros todos los días hasta el fin. Gracias, Señor, pues te damos, quédate con nosotros, bendícenos, Señor, y que a tu nombre solo sea la gloria. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Todo está correcto? Bien. Nos vamos ahora a tener una lectura en la palabra, en la carta a los Romanos, en el capítulo 3. A los Romanos, capítulo 3. Y dice así pues la palabra del Señor. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Lo primero, ciertamente, que las palabras de Dios les han sido confiadas. Pues ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos. ¿Acaso la incredulidad de ellos habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz, mas todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué pues diremos? ¿Acaso será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. De ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como somos calumniados, y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? La condenación de los tales es justa. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En absoluto. Porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aun uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con sus lenguas tratan engañosamente. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies son ligeros para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y no conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo se sujete al juicio de Dios. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de Él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, sin la ley, se ha manifestado la justicia de Dios,
testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por la fe de Jesucristo, para todos y sobre todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios ha puesto como propiciación por la fe en su sangre, para demostrar su justicia, a causa de haber pasado por alto los pecados pasados, en la paciencia de Dios para demostrar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Es excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Así que concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Porque Dios es uno, el cual justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley. De ninguna manera. Antes bien, establecemos la ley. Amén. Que el Señor bendiga su santidad. Ahora vamos a cantar el Salmo 32. Nos habla de la bienaventuranza, del perdón, de aquel a quien Dios no le imputa sus pecados, sino le imputa la justicia por medio de la fe. Salmo 32. Es grandemente bienaventurado el que de transgresiones perdonado. ¡Qué bienaventuranza recibió aquel cuyo pecado se cubrió! Sinceridad que la maldad pasada por el Señor no les imputada, y en cuyo espíritu a la verdad no se halla engaño ni hay falsedad. Mientras se callado envejecían mis huesos en mi gemir todo el día, pues día y noche humano peso en sequedad mi verdor se tornó. Mas al fin mi pecado he declarado, iniquidad no te he ocultado. Si dijero, confesaré a Jehová, y perdonaste tu mi gran maldad. Por esto todo santo te habrá orado, mientras que tú puedas ser encontrado. Las muchas aguas podrán desbordar, mas a tu santo no podrán llegar. Tú eres mi refugio poderoso, me guardarás así, no estaré ansioso. Me rodearás sin miedo de
las canciones de liberación. Yo te Daré entender el camino que has de andar hasta un buen destino. Yo sobre ti mis ojos fijaré, constantemente te observaré. No seas como caballo jumento, ellos carecen de entendimiento. Con cabestro y freno se han de tener cerca de ti, si no, no van a ser. Muchos dolores tendrá el impío, mas al que en el Señor espera pío. Con gran alegría al final verán que misericordia los rodeará. Alegraos en el Señor Dios potente y gozaos justos en él solamente. Y siempre cantad con santa emoción, vosotros los de recto corazón. Bien, pues en el día de hoy vemos, ¿no? El Señor, como hemos dicho ya, ¿no? Nos ha dado esta gracia de podernos reunir y de esta manera, pues, al menos para los que estamos aquí en Miranda, pues ya se ha acabado el confinamiento. Para los hermanos de Francia ya hace también un par de semanas que ya acabó. Los hermanos de Rubí ya también se le ve el final, ¿no? Entonces, en breve, ¿no? Cuando pues, se pueda hacer, se hará, ¿no? En todo caso, ya es la recta final. Ya pues está acabando este confinamiento con estas florituras dialécticas, ¿no? Desescaladas, ¿no? Por fases, ¿no? Entonces esto es trifásico, ¿no? La fase 1, fase 2 y fase 3, y 4 y 5, hasta llegar, dicen, a la nueva normalidad, lo cual es una aberración como concepto, porque una normalidad no puede ser nueva, o si es nueva no es normalidad, es una nueva novedad, pero no una nueva normalidad. La normalidad es la vuelta a lo acostumbrado. Entonces, bueno, durante estas semanas ha sido un tiempo, sí, especial, el encontrarse encerrado, como todo el mundo, ¿no? Y también el no poder dar culto de una manera libre al Señor, ¿no? Y esto, pues, es una cosa grave. Es una cosa grave que los hermanos no puedan congregarse. Y la Biblia nos dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces es algo importante el congregarnos, porque es cuando la iglesia se reúne en uno. No es esto cuestión de tradicionalismo o de ejercicio religioso, ¿no? Aunque también lo es, por supuesto, ¿no? No es por religiosidad, sino es por la gloria pública de Dios. Y echamos a faltar en los responsables y en los líderes cristianos en España y también en otros países, por lo menos de los que conocemos, del habla hispana, países de Hispanoamérica, Latinoamérica, como se quiera llamar, este mismo pesar por no podernos congregar. Entendemos que lo tengamos que hacer, a no ser que queramos transgredir completamente las normas, ir completamente de insumiso,
lo cual tampoco se iba a conseguir nada, lo mismo vas a conseguir que te den un porrazo, ¿no?, la policía. Pero en todo caso, no por intentarlo vas a hacer culto público, ¿no? Entonces, bueno, se llega entonces a la comprensión de que tenemos que acatarlo, ¿no? Tenemos que someterlo porque es una decisión de las autoridades y también tenemos que someternos a las autoridades, ¿no? Ahora bien, dos, digamos, acotaciones, ¿no?, o dos matizaciones a esto. Primero, que hemos de estar lamentando precisamente el no poder hacerlo. No podemos decir que esto es revestirle el carácter de normalidad, ¿no?, a no congregarnos, cuando es una absoluta anormalidad. Y bien, pues entonces, si los responsables, si las denominaciones, si las agrupaciones en España o en distintos países, si las federaciones, ¿no?, los organismos públicos oficiales, ¿no?, pues colaboran con el gobierno para que no nos congreguemos, que al menos estén dando el llamamiento a la gente a que estén orando y que estén ayunando y que estén pues clamando al Señor para que esto se acabe pronto. Y que sea un tiempo de lamentación y que sea un tiempo de quebrantamiento para la Iglesia y para los cristianos. Eso uno. Y en segundo lugar, cuando pues se pueda, ¿no?, se entiende que lo tenemos que reunirnos, ¿no?, en cuanto las situaciones se normalicen, ¿no?, encontrarnos de nuevo para dar culto a Dios. Tal vez no tendríamos que haber dejado de hacer, no lo sabemos. No somos aquí especialistas de pandemias, eso lo dejamos a los especialistas, que sin duda hacen muy bien su trabajo. Entonces, la cuestión es esta. Para nosotros ha acabado ya el confinamiento, no somos tampoco grandes multitudes, no somos una congregación de multitudes. La restricción del aforo no nos afecta porque ya estamos nosotros de por sí ya restringidos, ¿no?, normalmente. Estamos a menos de un tercio de la capacidad del aforo, con lo cual todo esto no nos afecta. Continuamos, por lo tanto, hermanos, continuamos en la normalidad de siempre, de toda la vida, y por lo tanto vamos a volver a la normalidad también en cuanto a los cultos. Los cultos que hemos estado viendo durante el confinamiento creo que han sido también pues adaptados, se puede decir, o digamos, esperamos que haya sido guiados por el Señor para dar su palabra en este momento. Llegamos a la normalidad, pues continuamos entonces con los estudios que estábamos haciendo. Por la mañana vamos a continuar entonces los estudios en el Evangelio de Marcos, allí donde lo dejamos. Por la tarde vamos a continuar con los estudios de doctrinas cristianas en el Catecismo Mayor. A la vez que animamos encarecidamente a los hermanos que se vayan familiarizando con el contenido del Catecismo Mayor, lo pueden simplemente leer en familia, ¿no? A la hora de la cena, con los niños, simplemente leerlo, ya vale, ¿no? O a lo mejor también leer pues, las citas bíblicas, ¿no? Entonces, se vayan familiarizando. Para encontrarlo, lo pueden encontrar fácilmente en el blog Westminster Hoy. Se encuentra el Catecismo Mayor, pero en internet hoy en día se busca Catecismo Mayor de Westminster y aparece sin problemas. En español y en la mayoría de las lenguas también. Así pues, es lo que Dios mediante vamos a continuar en la semana que viene para nosotros a secas, ¿no? Entonces hemos estado haciendo una incursión en el libro de los Salmos. Es algo que ya nos lleva desde hace pues, bastante años. Esperamos que el Señor nos dé el poderlo completar. Ya sabemos que son 150 salmos
y pues entendemos que bueno, se puede completarlo, pero también al mismo tiempo ver otras cosas en la palabra del Señor, ¿no? Entonces siempre avanzar en el libro de los Salmos cada año, ¿no? Volviendo al libro de los Salmos como mínimo una vez o dos veces, ¿no? Y bueno, pues hemos llegado al Salmo 52, que es lo que estuvimos leyendo la semana anterior. Y ahora pues vamos a leer a continuación el Salmo 53. Y pues como decimos, hasta aquí nos vamos a quedar. Vamos a continuar entonces con los estudios en el Catecismo Mayor. Bien, pues entonces vamos ahora a leer Salmo 53, y dice así la palabra del Señor: al músico principal sobre Mahalat, masquil de David. Dijo el necio en su corazón: no hay Dios. Se corrompieron e hicieron abominable maldad. No hay quien haga lo bueno. Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos a una se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aun uno. ¿No tienen conocimiento los que hacen iniquidad? Que devoran a mi pueblo como si comieran pan y a Dios no invocan. Allí se sobresaltaron de espanto, donde no había espanto. Porque Dios ha esparcido los huesos del que acampó contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. ¿Quién diera desde Sión la salvación de Israel? Cuando haga volver Dios la cautividad de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Amén. Que el Señor pues bendiga su santa palabra. Bien, pues hermanos, para los conocedores de la Biblia, estas palabras que hemos leído en el Salmo 53 nos tienen que sonar, ¿no? Tienen que sonar por partida doble. Nos tiene que sonar por partida doble. ¿Por qué? Pues porque, bueno, tenemos que estar familiarizados con ellas aquí en el Salmo 53, ¿no? Pero digo, por partida doble, porque nos encontramos en otro lugar del libro de los Salmos también, con ellas, ¿no? Si dijera ahora, pues aquí en plan concurso, ¿no? Pasa palabra, pues, ¿dónde lo encontramos, no? Pues, bueno, lo encontramos, ya digo, en el Salmo 14. En el Salmo 14. Salmo 14 y Salmo 53 son dos salmos, pues, prácticamente idénticos, aunque no totalmente idénticos. Entonces, esto es lo bueno de cantar los salmos, ¿no? Que al final se le va quedando a uno, ¿no? Los que ya somos un poquito mayorcitos, ¿no? Ya vamos perdiendo reflejos y nos cuesta que se nos queden en la cabeza palabras, citas, versículos, etc. Y por eso estamos a veces, pues, que nos falta un poco, ¿no?, de rapidez, etc. Pues si cantamos 150 himnos inspirados solamente, pues nos va a ayudar mucho en la cuestión de la memorización y nos va entonces a ayudar mucho a conocer mejor este libro de los Salmos, que está designado para que sea, pues, nuestro libro de cantos y de oraciones al Señor, tanto individualmente como también colectivamente, como iglesia. Entonces, bueno, decía, no es idéntico, ¿no? Entonces, en ambos, pues, salmos hay una serie de cambios que vamos a ir, pues, a medida que vayamos ahora leyendo el Salmo 53, lo vamos a ir señalando a medida que lo vayamos un poco leyendo, ¿no? Pero antes, ¿cómo podríamos entonces dar cuenta, ¿no?, de este hecho? Que el Salmo 14 se repite en el 53 y viceversa, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto posible? Bueno, pues la explicación que dan los estudiosos del libro de los Salmos en particular, o que por lo menos yo encuentro
la mejor, se puede decir, ¿no? Es la que pues, se da cuenta de que en el Salmo 14 el nombre de Dios que se emplea es el nombre Jehová. Es el nombre Jehová, que es el nombre de Dios en el pacto, significa el eterno, el que era, el que es, el que será. Mientras que en el Salmo 53, allí donde aparece Jehová, en el 14, pues aparece Dios, ¿no? En el versículo 4 dice, y a Dios no invocan. En el Salmo 14 es a Jehová no invocan, ¿no? Entonces, pues vemos que es esos nombres, ¿no? Jehová y pues también Dios. En hebreo, El, o más corrientemente, Elohim. Jehová y Elohim. Entonces, ¿por qué esto entonces? ¿Por qué nos encontramos entonces en uno Jehová, en otro pues Dios, Elohim? Pues, bueno, no sé si estamos al corriente, pero en esto ha habido mucha especulación en los últimos siglos, en los estudios del Antiguo Testamento. Y entonces, pues, bueno, esto ya viene de lejos y no solamente en el libro de los Salmos, sobre todo ya desde la misma inicio de la Biblia, desde Génesis 1 a Génesis 2, en Génesis 1 aparece Elohim, en Génesis 2 aparece Jehová, Jehová Dios, Jehová Elohim, y entonces pues a partir de ahí se ha dado, pues se ha generado, se ha crecido, ¿no? Se ha edificado la teoría de las fuentes en el Antiguo Testamento, fuentes, digamos, escritas o fuentes, digamos, sí, fuentes escritas que estarían detrás del libro de la Biblia, o los libros de la Biblia del Antiguo Testamento. Acotación y paréntesis también pasa lo mismo, también han hecho lo mismo y han desarrollado la misma teoría también para el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, sobre todo para los evangelios, ¿no? Los sinópticos, Juan, etc. Y también Hechos. Entonces vemos, ¿no? Esto es una teoría, ¿no? De los estudiosos, especialistas, etc., pero desde una perspectiva, muchas veces, la mayoría de las veces, no creyente, es decir, que son escépticos en la revelación extraordinaria sobrenatural de Dios. Dios no se revela sobrenaturalmente y no hay, según ellos, hechos sobrenaturales de Dios, no hay milagros. Es en definitiva el liberalismo protestante o el liberalismo teológico, porque ahora ya no es solamente protestante. A partir del Concilio Vaticano II, el mayor valedero del liberalismo teológico es la Iglesia Católica Romana. Tengamos esto pues bien presente. Bien, pues entonces digo que esto era algo pues que precisamente caracterizaba el estudio muchas veces incrédulo de la Biblia. No se creía que la Biblia era palabra de Dios, texto inspirado por Dios, y se buscaba estas supuestas fuentes que nadie tiene ningún ejemplar de ninguna fuente, sino simplemente son las reconstrucciones que se han intentado hacer. Entonces, bueno, esto ha cambiado bastante, en el sentido de que ahora somos los evangélicos los que ya estamos abrazando, pues, digamos, la gran parte del mundo evangélico está abrazando esta visión de las fuentes, de las supuestas fuentes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento también. Y esto no se plantea y no se presenta como teorías, ¿no? No como teorías, sino directamente como hechos. Cuando incluso los mismos autores liberales, ¿no? Siempre hablan de las teorías de las fuentes. Pero no, nosotros los evangélicos nos llegamos tarde, ¿no? Y decimos ya esto como hechos consumados, demostrados, y es ser científico y ser erudita. Y ahora esto está entrando de lleno. De lleno. Cuando yo comencé pues, los estudios en el seminario, hace ya, pues ¿qué? 25 años, ¿no? Una generación ha pasado. Una generación de entonces a ahora. Y he podido pues, contemplar que, bueno, los evangélicos normalmente, el ser evangélico era, entre otras cosas, pues haber tenido una experiencia de conversión, ¿no? O por lo menos que
esté, bueno, pues sí, viviendo, ¿no?, en la fe, ¿no?, y ser creyente, ¿no? Pero también en la parte de los estudios de la Biblia, estudios bíblicos, el ser evangélicos significaba creer en la inspiración de la Biblia y el rechazar pues todas estas teorías documentales de supuestas fuentes escritas. Y ahora, en 25 años, se ha cambiado, ¿no?, la tortilla, ¿no?, de lado, y por arte de magia ya estamos, digamos, en los estudios, en lo que es la cuestión de los estudios, prácticamente sin ninguna diferencia con el liberalismo. No hay ninguna diferencia. A eso hemos llegado. Cada cual tendrá sus responsabilidades ahí. Cada cual tendrá sus responsabilidades ahí. Bien, pues en todo caso, pues llegamos aquí a este Salmo 53 y decimos, pues, que hay este hecho. Salmo 14, Jehová. Salmo 53, Dios. No es, por lo tanto, porque estamos nosotros defendiendo ninguna supuesta fuente, fuentes documentales, ¿no?, etcétera. Para nada. Sino que la respuesta se ve en el estudio. En la lectura atenta del texto que tenemos delante. Pero no para intentarlo reconstruir, no para ver un poco su origen y su evolución supuesta, sino el resultado final, lo que tenemos aquí delante de los ojos. Entonces, ver un poco el pensamiento, ver un poco qué es el avance del pensamiento en estos salmos. ¿Y qué es entonces lo que encontramos? Lo bueno de ir viendo los salmos semana tras semana es que nos permite ver esto, ¿no? Ver no solamente, bueno, los salmos y no solamente los salmos, sino también cualquier otro libro, ¿no? Es ver la cosa, el avance de la narración, de los hechos, del pensamiento, ¿no? Hay un hilo de pensamiento. Y aquí también lo hay. Hemos estado viendo, pues, en los salmos 46 al 48, al 49 también, 50. En el Salmo 49 veíamos cómo se estaba apelando a las naciones sobre la base de la sabiduría humana, sabiduría divina, en plan libro de los hechos, perdón, de los proverbios o libro de la Eclesiastés. En el Salmo 50 se estaba confrontando y apelando también al pueblo del pacto, esa querella judicial de Dios con su pueblo. Entonces veíamos cómo el Salmo 51 sería esa respuesta a esta confrontación por parte de Dios. Acordémonos de que estaba también retomando cosas comunes en el Salmo 50. También se rechazaba la cuestión de los sacrificios de animales en el Salmo 51 también. No quieres holocaustos, ¿no?, etc. Bien, pues entonces en el Salmo 52 vemos que es las naciones, de la misma manera que el Salmo 49, ¿no? Las naciones representadas en el personaje Doeg, lo que llamamos la semana pasada, que pues mató a los sacerdotes y a toda su familia y toda la gente de la ciudad, ¿no?, en los tiempos de David. Y bueno, pues entonces a partir del Salmo 53 es cuando se encuentra una serie de salmos, no solamente aquí, sino los salmos que vienen a continuación, es esta cuestión, ¿no? Dios, Elohim, ¿no? Mientras que los salmos anteriores y los salmos también posteriores, ¿no?, van a hablar sobre todo de Jehová. Aquí los salmos 51 en adelante, ¿no?, los 50, digamos, sobre todo es Dios, ¿no? ¿Y esto por qué? Pues entonces vemos que se sigue dirigiendo a las naciones. Las naciones están aquí, en los salmos que vienen a continuación. Están enfrentándose a los creyentes, están enfrentándose al pueblo de Dios, ¿no? Hay pues esta lucha, digamos, espiritual de la persecución, hay esta confrontación con ellos, pero también se están dirigiendo directamente a ellos en estos salmos. La palabra de Dios, qué grande es, se está dirigiendo a las naciones.
para confrontarlas. De la misma manera que hizo el Salmo 49, de la misma manera que hace el Salmo 50 con el pueblo de Dios. Está confrontando, las está pues agarrando para que escuchen. Pero vemos, no está utilizando el nombre de Dios en el pacto. ¿Qué es para los creyentes? ¿No? Ya sabemos que los judíos llevan esto a extremos prácticamente de superstición, de que no se puede utilizar ni nombrar el nombre Jehová, ¿no? Y es por eso que también pues, se ha desarrollado el sustituir, ¿no?, en la Biblia cada vez que aparece, ¿no?, por la palabra Señor, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Pero vemos aquí, esto es porque la palabra Jehová, ¿no?, es para los creyentes, ¿no? Mientras que para los de afuera se habla de Dios de manera más genérica. Y nosotros también lo hacemos esto. Cuando estamos entre creyentes hablamos normalmente de el Señor, ¿no? Cuando hablamos con no creyentes hablamos normalmente de Dios. Cuando hablas con alguien ya en términos de el Señor, ya se presupone cierta afinidad, si no ya comunión, como creyentes, ¿no? Bien, pues entonces es de esta manera que se está hablando, ¿no?, a los no creyentes, confrontándolos también, sí, pero hablándolos en términos de Dios, que ellos también puedan asimilar. Entonces vamos a ver, ¿no?, de una manera sencilla este salmo, ¿no?, para concluir estos estudios o mensajes, de una manera sencilla, viendo también las posibles diferencias que hay juntamente con el Salmo 14, ¿no? Es una buena manera de verlo. Entonces vemos en el título, es también importante ver los títulos, al músico principal sobre Mahalat, Maskil de David. Maskil es una palabra que es para enseñar, más o menos, ¿no? Y la palabra sobre Mahalat, esto llama la atención, la Mahalat que no está en el Salmo 14. En el Salmo 14 no está Mahalat. Espero no equivocarme, ¿no? Pero al músico principal, Salmo de David. En Salmo 14. Bien, pues entonces ¿hay algo a retener en el empleo de esta palabra? Bueno, normalmente comentaristas pues tampoco entran mucho en detalle porque no está del todo claro, muchas veces las palabras en hebreo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se sabe y dicen, no, esto es una indicación litúrgica para el canto, ¿no? Pero bueno, sí, entonces, ¿cuál? ¿En qué sentido, no? ¿Qué viene a decir, no? Bueno, pues hay que tener en cuenta, ¿no?, y creo que esta es la mejor manera de verlo, que la palabra mahalat en hebreo está prácticamente la misma que la palabra para enfermedad. Entonces, bueno, decir que sobre mahalat sería un aire, ¿no?, una melodía de canto para la enfermedad, ¿no? Es decir, no sería de gran alegría, ¿no?, de gran exuberancia, ¿no? Y entonces, bueno, esto lo confirmaría, ¿no?, que sería, sí, un aire, una expresión litúrgica, pero en este sentido de tristeza, etc. Y esto estaría confirmado porque la encontramos en el Salmo 88. En el Salmo 88 que, a ver, leemos el Salmo para los hijos de Corea, el músico principal, para cantar sobre Mahalat. Sobre Mahalat. Y bueno, sabemos el contenido del Salmo 88, es uno de los salmos más tristes, se puede decir, ¿no? Habla de la enfermedad y realmente, fijémonos, acaba incluso abruptamente una nota bastante negativa. Dice, has alejado de mí al amigo, al compañero y mis conocidos se esconden en las tinieblas. Así que parece bastante, bastante confirmado, por lo tanto, que tiene este sentido triste, y es algo también, ¿no?, que vemos en el mismo contenido del Salmo, porque el pueblo de Dios en este Salmo está recibiendo las consecuencias de la rebelión de los hombres contra Dios. El pueblo de Dios recibe las consecuencias. Hay una rebelión de los hombres contra Dios. Pero bueno, hay esa expresión, y permitidme esa expresión, ¿no?,
los platos rotos, ¿no? Y eso se vuelve contra nosotros, contra el pueblo de Dios. La incredulidad, el rechazo del mundo, de los no creyentes, de los incrédulos, se vuelve en nuestra contra. Bien, pues esto sería la idea principal de este salmo. Continuamos entonces viendo pues, frase a frase o versículo a versículo y encontramos entonces lo mismo. Al principio del salmo dijo el necio: en su corazón no hay Dios. Se corrompieron e hicieron abominable maldad. No hay quien haga lo bueno. Y es como en el Salmo 14. Es el necio, el loco, el insensato, que dice en su corazón, en sus razonamientos, en su manera de pensar. De la manera que pensamos, así actuamos. Cuando uno pues, llega a una cierta edad y decide creer en Dios o decide no creer en Dios, su vida va a cambiar completamente. Cuando pues, yo llegué a los 14 años, pongamos por caso, y dije no hay Dios, pues mi vida tomó un camino completamente distinto al que llevaba antes y recibí también yo las consecuencias de ello en mi vida. ¿Por qué? Pues porque hice cosas que no convienen. Y no solamente esto, aquí dice abominable maldad. Abominable maldad. Hay una ligera diferencia con el Salmo 14, porque en el Salmo 14 dice obras abominables, en plural. Y aquí la palabra maldad, para nosotros, o también en hebreo, es más genérica, ¿no? Los hombres hacen maldad. Cuando los hombres niegan a Dios, hacen maldad. El necio es aquel que niega a Dios. Y esto es el ateísmo. El ateísmo es rechazar a Dios. El ateísmo no es que puede probar la no existencia de Dios. Eso es imposible, que pueda probar la no existencia de Dios. Los cristianos, por el contrario, sí que podemos probar la existencia de Dios. La razón, la inteligencia, el entendimiento, usada de una manera correcta, puede llegar a probar. Pero probar, sí, la existencia de Dios. Pero una cosa es probar y otra cosa es que, porque tú lo pruebas a alguien, él va a creer. Porque se lo puede probar, ¿no? Pero lo más normal es que va a continuar él diciendo que no. No has probado nada. Y se va, jajaja, mira lo que me dice, Dios no existe. No. Se prueba, ¿no? Son las pruebas, ¿no? Históricas, ¿no? En el cristianismo de la existencia de Dios. Y se llega por medio de ese correcto uso de la razón a entender que Dios existe. Pero la gente lo rechaza. Y es un rechazo. No es por probar, porque alguien le ha probado que Dios existe. No, es un rechazo. Todo aquel que no cree es porque ha tenido esa decisión de no creer. Todo aquel que no cree es aquel que ha llegado, que no quiere más. O que no quiere. No, simplemente. Es un rechazo. Es negar a Dios. Y esto es ser reaccionario. Muchos lo hacen porque se consideran a sí mismos progresistas, ¿no? Y progresistas, esos son los buenos, no son los que están pues, a favor del cambio, etcétera, etcétera. Pero no. Ellos son los reaccionarios. Porque ellos son los que dicen no. ¿Y por qué? Pues porque no. ¿Y por qué? Pues porque no, y es que no. Y ya le puede decir, no, pero es que resulta que Dios existe, no. Pero es que no y no. ¿No? Y no salen de ahí. Porque son recalcitrantes. Porque son reaccionarios. Estos progresistas, ¿no? Que rechazan a Dios. Bueno, si hay progresistas que creen en Dios, pues muy bien, me alegro por ellos, ¿no? Pero a los progresistas que por su progresismo rechazan a Dios, son los más reaccionarios que hay. Y es una cosa absurda, señores. Su posición es absurda. Y además no da debida cuenta de lo que ocurre en la gente. De lo que ocurre en la vida. Porque ¿qué pasa con el mal en el mundo? ¿De dónde proviene esto? Ah, dirán, no, esto es por el mundo, que está hecho así, ¿no?
Es como aquella canción, no sé, de la Janet, ¿no? Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Bueno, pues hay malos porque el mundo nos ha hecho así. Pero ¿eso qué es? ¿Eso qué significa? El mundo, ¿no? El sistema, ¿no? El sistema capitalista, ¿no? El capital, ¿no? Esos son, pues, fuerzas impersonales, ¿no? Como la teoría esta de la lucha de clases, ¿no? Que las clases sociales se están enfrentando, no sé qué. Y esas son las explicaciones que dan los hombres para explicar la presencia del mundo. Pero esto es una explicación completamente del mal en términos impersonales. Y cuando hablan de los capitalistas no están hablando normalmente de personas y apellidos, sino pues de un ente, ¿no? Que está por ahí, ¿no? Y por eso pues la gente de nuestra mentalidad, ¿no? En la que hemos sido pues así inculcados, pues recibe con tanta facilidad las tonterías de las teorías de la conspiración, que pueden ser absolutamente perjudiciales y perniciosas para la fe. Y que si hay algunos aquí por amor al dinero pues han dejado la fe y han caído la fe, pues hay muchos también que por estar escuchando y viendo vídeos en YouTube, ¿no? Más que leer la Biblia, pues entonces acaban abandonando la fe. Entonces no quisiera yo tampoco pues alejarme de esto. Era para decir que la gente, el mal en el mundo, lo explican en el sentido de que, bueno, pues la gente es buena por naturaleza, pero que el mundo, el sistema, los corrompe. Pero no, el problema es uno mismo. El problema es personal. El problema son las personas. El problema no es el sistema. El problema son las personas que hacen el sistema. El problema son las personas. El mal en el mundo tiene nombres y apellidos. El mal que hacemos cada uno de nosotros. El mal que hace cada uno de nosotros. Eso es lo que echa a perder el mundo. No algo pues así etéreo que no se sabe de dónde está. El mal de cada uno. Y aquel que rechaza a Dios se corrompe. Se echa a perder. Y lo único que hace es maldad. Y contribuye y aumenta la maldad del mundo de muchas maneras. Es lo que nos viene a decir aquí la palabra. Bien, pues entonces vemos en el versículo 2, bueno, antes nos está diciendo que no hay quien haga lo bueno. No hay quien haga el bien. No hay tal cosa como una persona, ¿no?, buena por naturaleza. Y esto es lo que dicen los filósofos, ¿no? La filosofía optimista, humanista, que dicen, no, el hombre es bueno por naturaleza, pero es el mundo que lo echa a perder. No, el problema es el hombre que ya nace corrompido por el pecado. No hay quien haga lo bueno. Y tenemos entonces la prueba de la palabra de Dios. Sobre todo en la carta a los Romanos, el capítulo 2, es un capítulo maravilloso porque pone en evidencia verdaderamente el problema de la gente. De la gente que se piensa que es moral y que es buena por sus propias fuerzas y por sus propios, sin ser creyente. ¿Cuál es el problema? Dice el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Romanos que en aquello que juzgas o condenas a los demás te condenas a ti mismo, porque tú haces lo mismo. Haces lo mismo. Haces, pues, pecado igual que ellos, a lo mejor no de la misma manera, a lo mejor no de una manera tan clamorosa, es una cosa más sutil, más retorcida, más calladita, ¿no? Pero es lo mismo, es lo mismo, es el mismo tipo de pecado. Por lo tanto, no hay una persona buena por naturaleza, y no hay por lo tanto una persona que se pueda salvar, ¿no? O que Dios pueda, digamos, aprobar lo que Él ha hecho, de manera que, bueno, después de la muerte le dé el pase para el cielo, por lo que Él ha hecho.
Eso es mentira. Las personas que están, pues, que no son creyentes, no van a ser salvos jamás por sus obras. No van a ser salvos jamás por lo correcto que ellos piensen o lo correcto que ellos hagan. No van a ser jamás. De igual modo que las personas que están en otras religiones sin Cristo. Si están sin Cristo, si están separados de Cristo, si no creen en Él, si no están unidos a la fe por Él, si no han sido unidos a la fe a Cristo, no hay manera de ser salvo. La cosa será que el Señor pues, lo salve de una manera extraordinaria, pero será por la fe en Cristo y será por medio de Cristo, nunca sin Cristo. Nunca sin Cristo en el estado natural de personas que no creen en Dios o en otras religiones sin Cristo. Y decíamos pues entonces en el versículo 2, dice, Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido, alguien que no fuera necio, alguien que fuera sensato, que tuviera sabiduría, que buscara a Dios. Que buscara a Dios. Entonces vemos que no es el único pasaje que nos dice que Dios está pues, en el cielo y que mira las obras de los hijos de los hombres. En el Salmo 113, que también cantamos, ¿no? Pues se nos dice que Dios pues, incluso utiliza pues, términos un poco fuertes, porque dice, leemos en el Salmo 113, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en lo alto, que se humilla a mirar en los cielos y en la tierra? Él mira desde los cielos a los hombres, a los hijos de los hombres, a lo que hacen, ¿no? Y es lo que viene aquí también a decir, que el Señor pues mira desde los cielos a los hijos de los hombres para ver si hay alguno que lo buscara. Esto viene equivale a decir que Dios demanda. Cuando Dios busca, Él no es que está haciendo una investigación, Él ya sabe quién lo busca y quién no lo busca. Lo sabe inmediatamente, desde siempre. Pero esto es una manera de hablar la Escritura para decir que Dios lo demanda. Como en el Juan capítulo 4, cuando dice que Jesucristo, que aquellos adoradores, el Señor pues quiere, ¿no? que lo adoren en espíritu y en verdad. Esa es la voluntad de Dios. Él quiere que los hombres lo busquen, porque Él es la respuesta. Él es la respuesta a la vida misma. Él es el que lo ha creado todo. Toda la vida, por lo tanto, no se puede explicar debidamente sin Dios, porque Dios es lo que ha causado la vida, ¿no? Y además Él se merece la gloria y la honra. Y los hombres, pues el bien de los hombres es conocer a Dios. Conocer a Dios es la vida eterna. Entonces por eso Dios quiere que la gente lo busque, que la gente lo sirva, que la gente lo adore. Bien, pues entonces vemos que esto es lo que dice en el versículo 3, dice cada uno se había vuelto atrás. En el Salmo 14 dice cada uno se apartó. La palabra volver atrás también tiene la idea un poco que algún conocimiento de Dios tenía, ¿verdad? Algún conocimiento de Dios tenía. Han apostatado, se han apartado, ¿no? Bueno, pues es lo que nos viene a decir Romanos 1, ¿verdad? Que los gentiles, habiendo conocido a Dios, habiendo conocido que Él existe, que Él es quien da a todos la vida, ¿no? Habiendo conocido, por lo tanto, su eterno poder y deidad, porque Dios lo hace claramente visible, ¿no? En las obras de la creación, en las obras de la providencia también, pues no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y entonces su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por semejanza de imágenes, ¿no? De criaturas, de cuadrúpedos, de reptiles. ¿Qué necedad? Y cuando se deja de adorar a Dios, evidentemente el hombre es un ser religioso por naturaleza y
tiene que estar adorando algo, sirviendo algo. Y cuando no se sirve entonces al Dios creador, se sirve a la creación o a las criaturas. Y entonces, pues bueno, acabas con la cosa de personas con sus estudios, con su formación, con sus carreras, ¿no? Y que acaban pues adorando la naturaleza, y que van al monte y entonces se abrazan a los árboles y dicen que también son dioses. Bueno, eso también lo dicen cantantes evangélicos, de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿no? Algunos que otros, ¿no? O pues están adorando a fuentes de aguas, ¿no? O a rocas, y entonces se están aquí pues frotando para que sean pues sanos, ¿no? Sí, hay gente que tiene su... Y bueno, pues que están pensando, hablando en términos de madre tierra, ¿no? Madre tierra. Y es todo lo que estamos viendo también a cuenta del cambio climático, etcétera, etcétera, de que no me pongas una empresa, ninguna industria, porque esto es un pecado contra la madre tierra, y que nos pasará factura, porque no sé qué, patatín, patatán. Ya lo sabemos este discurso. Bueno, evidentemente mejor que cuidar la creación, mejor pues cuidar la naturaleza a la medida que se pueda, pero bueno, al llegar hasta el punto de prácticamente, como estaban casi pues propugnando antes el confinamiento, de limitar los viajes en avión, y bueno, pues ahora por cierto lo han conseguido, pero bueno, eso es otra cosa, será por el virus, ¿no? Pero bueno, el caso es ese, que cuando no se adora a Dios, se adora a cualquier cosa. Se adora pues a las cosas de la naturaleza. Y esa es pues la gran paradoja de aquellos que rechazan a Dios, que se hacen necios. Y su necio corazón es entenebrecido. Bien, pues pero en el versículo 4 vemos... Bueno, el versículo 3 dice: cada uno se había vuelto atrás, lo hemos visto, todos a uno se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, y esto es lo que ya hemos visto en el versículo 1, no hay quien haga lo bueno, no la corrupción, la maldad completa, la corrupción completa del ser humano, por la cual ningún hombre puede ser salvo por sus obras. Y en el versículo 4, por lo tanto, pues ligando con lo último que estábamos diciendo, ¿no? Pues con todo y con eso, pues Dios está apelando a que la gente tenga entendimiento. No tienen entendimiento los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan y a Dios no invocan. Está apelando al entendimiento. Está apelando a que sean sensatos. Están apelando a que tengan sabiduría, a que reconozcan pues su error fundamental acerca del hombre y acerca de Dios, y que entonces pues vean la realidad tal cual es. Entonces, que dejen de ser insensatos, que tengan conocimiento. ¿Por qué? Porque los que están en esa actitud de rebeldía contra Dios, ¿qué ocurre? Devoran a mi pueblo como si comieran pan, y a Dios no invocan. El hecho de que tengan esa irreligiosidad, el hecho de que tengan esa impiedad, el hecho de que le traigas en cuidado a Dios y la religión, el hecho de que sean blasfemos, no se queda solamente en ellos, sino también nos afecta a nosotros. Nos ataca a nosotros. Bueno, ya de hecho una blasfemia es un ataque contra Dios. Y por eso tendría que ser juzgado. Como un ataque a Dios. Hoy en día pues solamente se considera delito en la medida que nos afecta a nosotros. Y que pues ¿cómo se diría esto? Nos escandaliza o nos perturba, ¿no? Vale, algo es algo, ¿no? La cuestión es que es un atentado contra Dios, y Dios es la fuente de todo bien y todo derecho, y de toda justicia. Pero bueno, la cuestión es que aquellos que están en su rebeldía contra Dios acabarán atacando al pueblo de Dios. De una manera o de otra, más tarde o más temprano, acabarán en contra del pueblo de Dios. Acabarán contra los
cristianos. Y alguien me dirá, no, pero esto es a lo mejor ser demasiado, pues, radical, porque bueno, ellos también son medio buenos y también nos hacen cosas buenas. Y sí, de acuerdo que ellos son medio buenos en un sentido humano, ¿no? Que también nos pueden a lo mejor hacer favores y también, pues, sí, es cierto. Pero si ellos no se cambian su actitud fundamentalmente en contra de Dios, si ellos no hacen esto, esto va a acabar contra nosotros. Esto va a repercutir en contra de nosotros. Porque no se puede disociar las dos cosas. No se puede disociar, ¿no? Sí, nosotros no creemos en Dios, pero amamos a los cristianos. Al contrario, porque los cristianos somos el cuerpo de Cristo, somos los miembros de su cuerpo, y no se puede separar a Cristo de su cuerpo. Estamos unidos a Él. Y entonces lo que ocurre es que a la larga, si ellos no deponen su enemistad contra Dios, van a emplear su enemistad y van a dirigir su enemistad y su odio contra nosotros. Porque a Dios no lo van a poder ni echar del cielo, ni a Cristo lo van a poder atacar. Pero a nosotros que estamos en la tierra, sí. A nosotros sí. Por lo tanto, he aquí que esto es lo que está poniendo aquí la palabra de Dios a consideración de todos aquellos que no creen en Dios, que no quieren creer, y que, bueno, tienen amigos o tienen familiares que son cristianos, míralos, creen en Dios, son cristianos, leen la Biblia, y te parecen, simpáticos, te parecen buenas personas, no, van a hacer nada a nadie, no van a hacer mal a nadie, ¿no? Y bueno, pues entonces también estás tratándolos, ¿no? No le hacen nada mal. Pero la cuestión es que si tú rechazas creer a Dios y estás en enemistad contra Dios, tú vas a acabar también siendo enemigos de los cristianos si no te arrepientes. No puede ser de otra manera. El odio que tienes a Dios lo vas a descargar contra los cristianos. Lo vas a hacer. Y por eso la palabra de Dios te está diciendo, ¿no? Ten entendimiento. ¿Qué ganas tú haciendo esto? ¿Qué ganas tú con esta enemistad, con este odio a Dios? Ten sabiduría, recapacita, cambia. Porque si no, vas a acabar mal. Vas a acabar mal. Y vas a acabar, también atacando a los cristianos, a la iglesia. De la misma manera que lo hizo también, por ejemplo, el apóstol Pablo, ¿verdad? Muy bueno él, muy, moral él, muy religioso él, pero atacaba a los cristianos. Y alguien puede no creer en Dios, ¿no? Decir, no hay Dios. Y también él, ser muy moral, pero acabar atacando a los cristianos. Bien, para concluir este salmo nos encontramos versículo 5 y versículo 6. Versículo 5 es la gran, diferencia que hay con el Salmo 14. Dice, allí sobresaltaron de espanto, y lo que añade el Salmo 53 es donde no había espanto. Donde no había espanto. Entonces, ¿cómo entender esta frase? Normalmente se entiende de dos maneras, ¿no? Decir, aquel que donde no había motivos para temer, se ponen a temer, ¿no? Esta sería una manera. Y otra manera sería, aquellos que estaban en paz, en calma, les vino un gran espanto, ¿no? Y bueno, hay la manera de verlo, lo podemos también encontrar reflejado en la Escritura. Lo que está diciendo este versículo, a la luz también de lo que dice a continuación, porque Dios ha esparcido los huesos del que campó contra ti,
los avergonzaste porque Dios los desechó. Aquí está haciendo pues, referencias a aquellas ocasiones en el Antiguo Testamento en los que pues, el pueblo de Dios, principalmente Jerusalén, Judá, fue pues, rodeada por ejércitos enemigos de naciones pues, paganas, ¿no? Podemos ver aquí tres pasajes, por ejemplo, en Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 6. Segunda de Reyes, capítulo 7 y versículo 6. Cuando dice, pues, porque Jehová había... entonces, este es uno en los tiempos del profeta Eliseo. Entonces, es el pasaje de los leprosos, ¿no? Y aquellos, pues, no había espanto, no había nada que temer y salieron corriendo, ¿no? Entonces, porque Jehová había hecho que el campamento de los sirios se oyese un estruendo de carros, etc., ¿no? Sería entonces esta una manera de verlo. Pero, como también aquí dice que Dios esparció los huesos, pues parece más bien por el contexto que es la otra idea. Allí estaban en paz, estaban tan tranquilos y les vino pues una situación de gran terror, ¿no? Y de gran mortandad. En el capítulo 9, versículo 35, Segunda de Reyes 9, 35, otra, pues 35, 9, 35, no es 9, 35. No he tomado bien la cita, pero no. Pues casos en los que se atacaba al pueblo, en Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 9, perdón, capítulo 7, versículo 6, ¿no? En el caso de los leprosos, ¿no? Y podemos ver otro, que sería al contrario, en el capítulo 20, versículo 23, y es, bueno, cuando se vinieron una coalición de reinos en contra de Josafat, el rey de Jerusalén, de Judá. Y entonces vemos que no fue librado el pueblo. ¿Pero por qué? Pues porque se empezaron a matar entre ellos. Versículo 23, los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir, los de Edom, para matarlos y destruirlos. Cuando hubieron acabado con los del monte del Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Dice en 2 Tesalonicenses capítulo 1 que esto es una demostración, versículo 5, del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por digno del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os tribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. El Señor entonces en su venida nos va a librar. Con la venida de la que dice en Primera de Reyes capítulo 3, Segunda de Reyes, Segunda de Pedro capítulo 1, que es el lucero de la mañana, que es la estrella resplandeciente de la mañana. La venida del Señor para juzgar a los impíos que están pues atacando pues y maltratando y pues destrozando el pueblo de Dios, o intentando hacerlo, y librar a su pueblo. Y es así como acaba este salmo, ¿verdad? En el Salmo 53, cuando dice: ¿quién viera desde Sion la salvación de Israel? La salvación de Israel no será entonces en esta vida, en este mundo. No hemos de estar buscando otra cosa, sino estar anhelando la venida y el regreso de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Cuando haga volver Dios la cautividad de su pueblo, se gozará Jacob, se alegrará Israel. Bajo esta imagen del regreso del pueblo del cautiverio, pues también nos está hablando de nuestra reunión con Él para siempre. Entonces, este es el mensaje que el Señor da de llamamiento a los incrédulos a que reflexionen y pues estén con entendimiento y sabiduría para deponer su enemistad contra Dios
para que también puedan ser uno juntamente con el pueblo de Dios, juntamente con los creyentes. Y nosotros pues ser fieles al Señor a pesar de las dificultades que eso nos pueda traer en este mundo y estar anhelando nuestra reunión con el Señor. Pues que así sea y que el Señor bendiga su santa palabra. Amén. Vamos ahora a cantar el Salmo 53.